Hace poco estuvimos hablando en la palabra, en el libro de Romanos capítulo 8, que el libro de Romanos capítulo 8 nos decía que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, nada de lo que ha sido creado puede apartarnos del amor de Dios. Amén. Nada puede apartarnos del amor de Dios. A veces, y estábamos diciendo que a veces nosotros nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de los hermanos, a veces nos apartamos de la familia. Son muchas las cosas de las cuales nosotros nos apartamos, pero del amor de Dios no nos podemos apartar. Del amor de Dios no nos podemos apartar, ¿sabe? Porque apartarnos del amor de Dios significaría nuestro fin. Fuera del amor de Dios, y Dios lo dice claramente, que apartado de Él, nada podemos hacer. Usted no puede hacer nada apartado de Él. Por eso es importante que usted no se aparte del amor de Dios. Ahora, nosotros debemos entender que para nosotros no apartarnos del amor de Dios, tenemos que vivir en el amor de Dios. A veces es difícil vivir en el amor de Dios, ¿verdad? Porque vivir en el amor de Dios significa amar como Dios ama. Esto también lo hemos explicado antes. Vivir en el amor de Dios significa amar como Dios ama, y eso es muy difícil. Dios, porque es Dios, sabe hacerlo, pero a nosotros nos cuesta mucho amar en el amor de Dios. Porque amar en el amor de Dios significa, según el libro de Mateo capítulo 5, amar en el amor de Dios significa amar incluso a los que usted puede considerar sus enemigos. Amar en el amor de Dios significa tener que amar a aquellos que lo odian a usted o lo aborrecen a usted. Entonces es difícil vivir en el amor de Dios. Para cualquier ser humano que tiene vecinos, que tiene primos o que tiene amigos, es difícil amar en el amor de Dios. Porque todas estas personas, las cuales nosotros consideramos prójimo, ¿no? El prójimo, mi hermano, mi vecino, incluso mis familiares, son difíciles de amar muchas veces. Pero ahora, vivir en el amor de Dios es someternos a nosotros mismos a amar como Dios ama. Y en Mateo 5, Jesús nos incentiva a que lo hagamos. Porque dice, si nada más aman a los que los aman a ustedes, entonces ¿qué están haciendo de más? Los publicanos, los fariseos, los judíos, los religiosos, también hacen lo mismo. Ahora, si ustedes quieren marcar una diferencia, entonces ustedes tienen que vivir en el amor de Dios. Y para vivir en el amor de Dios tienen que amar como Dios ama. Entonces, nosotros la diferencia no la marcamos en la música que tocamos, la diferencia no la marcamos en la ropa que vestimos. La diferencia la marcamos cuando amamos como Dios ama. Entonces, la forma de marcar la diferencia de la iglesia no es la vestimenta. Porque, por ejemplo, en muchas iglesias yo sé que se maneja un código de vestimenta diferente que en otras. En unas es obligatorio el saco, en otras es obligatorio la corbata, en unas no es obligatorio nada. Hay muchos códigos de vestimenta, las cuales uno respeta. Por ejemplo, a mí me han invitado a iglesias donde yo sé que existe un cierto código de vestimenta y yo lo respeto. Bueno, a mí me gusta predicar usando zapatillas. Pero si yo sé que en una iglesia hay que usar zapatos, bueno, usamos zapatos, ya está. Yo tengo zapatos en casa. No crea usted que yo tengo solamente zapatillas, solamente que prefiero predicar en zapatillas, porque quien critica al que predica en zapatillas es porque no estaba parado 1 hora y media acá. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, verdad? Entonces, no solamente me gustan zapatillas, sino que me gustan las más cómodas que tenga. Me gusta que sean cómodas. Y uno dice, bueno, marcamos una diferencia con las cosas que hacemos, con la forma como vestimos, con la forma como nosotros hacemos. Ahora, en Dios, la única forma de marcar una diferencia es amar como Dios ama. Es el código sagrado del reino de Dios es ese. Porque siempre que Jesús habló acerca del reino de Dios, siempre puso en el medio este concepto llamado el amor al prójimo. Señor, ¿cómo hacemos para vivir en tu reino? Danos un mandato, danos algo, danos una ley para nosotros poder acceder, para que nosotros nos sellen el pasaporte para entrar a ese lugar llamado el reino de Dios.
Y Jesús fue muy claro cuando dijo, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Por encima, no igual, ni siquiera te dice igual que a todas las cosas. A Dios no te lo mandan a amar a Dios como amas a tu auto, ni como amas a tu casa. Porque a veces nosotros podemos decir, ¿qué es lo que más yo amo en mi vida? Mi esposa o mi esposo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, esos amenes tan flojos, amados. Guarda con eso. Porque uno dice mi esposa, no, olvídate. Porque hay gente que ama más a su auto que a su esposo o a su esposa. Porque no dice, amarás al Señor tu Dios igual que a tu esposo, igual que a tu esposa, igual que a tus hijos. No dice, por encima de todo. Es decir, te manda a que coloques tu amor para con Dios por encima de todo. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cosa que también es muy difícil. Entonces, cuando Jesús explicaba qué era el reino de Dios, utilizaba las parábolas y utilizaba estas figuras retóricas llamadas parábolas como para poder ilustrar, para que pudiésemos tener una imagen de cómo podía ser el reino de Dios. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, nadie de los que estaban en la tierra conocía el reino de Dios, solamente Jesús. Jesús era un tipo que venía como de un lugar el cual nadie más conocía. Y ese lugar es el reino de Dios. Ahora, los discípulos de Jesús y la gente que escuchaba a Jesús quería saber cómo era ese lugar. Y Jesús les explicaba cómo era el lugar. Y las similitudes que hacía Jesús con las parábolas eran similitudes que nos explicaban cómo eran las cosas en el reino utilizando ejemplos de aquí de la tierra. El reino de Dios es semejante a, ¿cierto? Es semejante que un hombre sale a sembrar, es semejante a un hombre que hace esto, es semejante a esto, es semejante a aquello. Y utiliza cosas de la naturaleza para ilustrar un reino que para nosotros hasta ese entonces era desconocido. Entonces, amado, fíjese una cosa. El reino de Dios es muy parecido a lo que nosotros vemos. Pero la diferencia es que a lo que usted ve, usted le agrega el amor de Dios y ya se parece más al reino de Dios. Por ejemplo, el reino de Dios puede ser similar a tu casa. Y tú dices, no, ¿cómo es posible? Si en mi casa las paredes tienen moho. ¿Cómo es posible si en mi casa el techo gotea? ¿Cómo es posible que el reino de Dios sea igual a mi casa si los muebles están rotos? ¿Cómo es posible que el reino de Dios sea igual a mi casa si no tengo carne en la heladera? Ahora, el reino de Dios puede ser igual a tu casa. La diferencia es que si el amor de Dios no está en tu casa, entonces no puede ser. Usted puede pintar el paisaje más lindo, pero si el amor de Dios no está en ese lugar, ahí no está el reino de Dios. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? En el lugar donde se ama como Dios ama. Porque una cosa, escúchame bien, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en el reino. Son dos cosas distintas. El que está en la iglesia es porque es un asistente habitual de la iglesia. Viene a la congregación, escucha las alabanzas, escucha la palabra, comparte con los hermanos. Pero ahora, para que el reino de Dios esté en la iglesia se tiene que amar como Dios ama, tiene que vivir dentro del amor de Dios. O si no, estaríamos en la iglesia, pero no estaríamos en el reino. Ahora, lo más importante no es que usted esté en la iglesia, que esté en la iglesia está bien, yo lo felicito, usted es parte de esta familia, a usted lo queremos mucho. Si usted me llama, yo le voy a atender. ¿Sí? Primero mándame un WhatsApp, dígame que es usted, porque no atiendo muchos números extraños. Me han intentado estafar 3 veces, por eso. Nos queremos mucho, somos amigos, todos pertenecemos a esta familia, somos hermanos en Cristo. Y todo bien con eso. Ahora, vivimos en el reino cuando vivamos dentro del amor de Dios. Cuando nosotros vivamos dentro del amor de Dios. Uno de los ejemplos más utilizados para explicar esto lo conseguimos en el Antiguo Testamento, mucho antes de que Jesús viniese a la tierra. Y lo conseguimos en aquel episodio en el cual el pueblo de Israel, habiendo vagado por el desierto un montón de tiempo,
Dios les muestra cuál era la tierra prometida. Y envía Moisés a unos espías a reconocer la tierra prometida. Y envía a unas personas a que fuesen allá a ver qué es lo que había allá. Cuando estos espías van a la tierra prometida, miraron un paisaje, miraron un país, miraron una tierra donde vivían personas ya, donde habían cosas. Y los espías, cuando regresan a dar las noticias, qué es lo que vieron, qué es lo que estaba pasando, cuando llegaron a dar su informe o su reporte acerca de todo lo que vieron en ese lugar, ellos qué fue lo que dieron, una descripción, ¿cierto? Porque si yo le pregunto a usted, usted me dice, ay, mira, fui a Bariloche ahora. Ok, cuéntame cómo es Bariloche, ¿cierto? Y usted me va a decir, bueno, sí, Bariloche me gustó porque el río, porque las montañas. Y usted va a dar una descripción según lo que usted vio en ese lugar, según lo que usted vivió en ese lugar, según su experiencia y su perspectiva de ese lugar. Y entonces su explicación o su descripción va a estar marcado por la perspectiva de lo que usted vio ahí. Entonces, fíjese algo. Cuando vuelven los espías a dar el informe, la palabra nos muestra que Josué y Caleb dieron un informe muy distinto del que dieron el resto de los espías, ¿cierto? Y el informe o la descripción que daba Josué y Caleb era buena. Pero ¿en qué diferenciaba lo que vio Josué y Caleb que lo que vieron el resto? ¿En qué diferenciaba? ¿En qué diferenciaba si vieron el mismo país, si vieron el mismo paisaje, si vieron lo mismo que vieron los demás? Seguramente la diferencia no fue en lo que vieron, sino cómo lo vieron. Cuando tú ves las cosas con amor, las ves diferente. Yo a veces le digo a las personas, a tu hermano, a ese que es medio insoportable, míralo con amor. Para que tú veas que en vez de darle 2 cachetadas, le vas a dar un abrazo. Porque a lo mejor es un insoportable, pero cuando tú lo miras con amor, tú te das cuenta que estás viviendo en el reino. Y en el reino usted no sale a repartir cachetadas, en el reino usted sale a repartir abrazos. Entonces, ¿es la misma persona? Sí, es la misma persona, es la misma persona. Eso, pues, la gente cree que porque usted se convirtió a Cristo, ya la gente, los demás cambiaron. El que cambió fue usted. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad? El que cambió fue usted. Su vecino, su primo, su hermano o su hermana va a seguir siendo la misma persona. Pero lo que antes usted veía, un valle de huesos secos, ahora no, ahora usted lo ve diferente. Lo que antes usted veía, un lugar al cual no quiero entrar nunca jamás en mi vida, usted lo ve de otra forma. Y usted cuando entre en ese lugar, usted va a poder decir, el reino de Dios ha llegado a este lugar. ¿Sabe por qué? Porque llegó alguien que ama como Cristo ama. Y donde había pelea, ahora va a haber paz. Y donde había contienda, ahora va a haber amor. Donde había tormento, ahora va a haber paz. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado al lugar donde una persona llena del amor de Dios llega. Donde una persona llena del amor de Dios llega, ahí llegó el reino de Dios. Porque la perspectiva nuestra marca mucho. Marca mucho de lo que nosotros vivimos, de nuestra experiencia, ¿no? Y nosotros tenemos que ser personas cuya perspectiva esté llena del amor de Dios, cuya perspectiva acerca de las cosas esté llena de la paz del Espíritu Santo. Fíjese que nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero lo que para nosotros puede ser una crisis, para Dios es una oportunidad. Muchas veces nosotros entramos en crisis por las cosas que nos pasan, porque lo que vemos es contrario a lo que queremos. Lo que vemos es contrario a nuestro deseo. Pero, usted no sabe lo que Dios sabe. Usted no sabe lo que Dios tiene preparado. Usted no sabe lo que Dios puede hacer a través de esa crisis que usted está viviendo. Por eso, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, incluso tus crisis más profundas, tus crisis más difíciles, de esas que tú crees que no vas a salir nunca, porque cuando usted entra en crisis, usted cree que no va a salir nunca de ahí. Tus crisis más profundas se convierten en una oportunidad para que Dios muestre su gloria. Se convierte en una oportunidad para que Dios se glorifique de una manera poderosa. Nosotros debemos tener en cuenta
cuál es la verdadera imagen del reino de Dios. La que Jesús intentó explicar a través de las parábolas. Los fariseos, los judíos de la época, les era difícil entender esa imagen. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una costumbre que realmente estuviese enfocada al amor. No, su costumbre no estaba enfocada en eso. Su costumbre estaba enfocada ¿en dónde? Eso, en la ley. Y como su costumbre estaba enfocada en la ley y en la tradición, el amor muchas veces no tiene tanto lugar cuando nosotros nos manejamos solamente bajo la ley y la tradición. Porque la ley dice una cosa. Por ejemplo, en el tema de la mujer adúltera, que también estuvimos hablando hace poco. Jesús, la ley dice esto. Y usted dice, bueno, sí, mucha ley, todo bien, pero ¿y el amor dónde está? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está la misericordia? ¿Verdad? Nos preguntamos. Entonces, los fariseos, los religiosos de la época, los judíos de la época, vivían conforme a la ley y vivían conforme a la tradición. Lugar donde el amor no podía hallar cabida de forma libre. Era difícil para el amor hallar lugar en ese contexto. Pero viene Jesús y a través de las parábolas y a través de su enseñanza nos muestra una imagen más clara del amor. Entonces, cuando usted tiene una imagen clara acerca de eso, le va a ser más fácil compartir esa imagen con los demás. Porque compartir, escúcheme bien, compartir la imagen del reino, es decir, la imagen del amor de Dios, no se trata solamente de predicarlo, se trata de vivirlo. Una cosa es que usted predique el reino, otra cosa es que usted lo viva. Porque predicar el reino es decirle a los demás, ama a tu prójimo. Pero vivir el reino es tú como persona amar a tu prójimo. Porque imagínense que nosotros acá en la iglesia estemos predicando y yo les diga, ama a tu prójimo, pero de espaldas a todos, cuando se termine todo, yo odio a todo el mundo. Entonces es como ese ejemplo feo, ¿no? Que muchas veces o muchas personas hacen, que es, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Se entiende, no? No. Vivir el reino de Dios es vivir dentro del amor de Dios. Es amar a las personas. Porque hay personas que tienen mucha teología, que tienen mucho conocimiento, pero no aman. Y yo le pregunto a esas personas, ¿usted vive en dónde? ¿En la costumbre? ¿Usted vive en la ley? ¿Usted vive en la tradición? ¿O usted vive en el reino? Ahora, si usted vive en el reino, tiene que amar como se ama en el reino. Porque no hay forma de dar una imagen más clara de lo que es el reino de Jesucristo, sino a través del amor. No hay forma más clara. Porque a veces queremos utilizar las palabras para describirlo. Y por muy bueno que nosotros seamos en la oratoria, por muy bueno que nosotros seamos en las palabras, no alcanzan las palabras para poder describir en su totalidad lo que es el reino de Dios. Por eso, escúcheme bien, para Jesús no bastaba solamente la prédica, no bastaba solamente el sermón. Para Jesús no bastaba solamente que la gente lo escuche. Para Jesús bastaba o era necesario que la gente lo viera a Él demostrando ese amor. Por eso es que la crucifixión, por eso es que el castigo que recibió Jesús lo recibió en público. Y todo el mundo que estaba allí podía ver la muestra de amor más grande que se ha hecho por nosotros. Que es que Él, aún siendo inocente, sea condenado por nosotros que sí somos culpables. No era suficiente la prédica, no era suficiente el mensaje, no era suficiente la oratoria, era necesario una demostración mayor del amor. Para que nosotros, a través de lo que parecía una tragedia, de lo que parecía una crisis o una desgracia, que fue que a Cristo lo apresaran, lo castigaran injustamente y lo llevaran hasta una cruz hasta que se desangre injustamente, eso era necesario. Y Él lo sabía. Porque esa fue la prédica más poderosa acerca del amor que ha existido y que va a existir, ¿sabe? No hay prédica más poderosa que es que aquel se entregó por nosotros. No hay demostración más grande para poder reflejar o dar una imagen de lo que es realmente el amor de Dios. Por eso nosotros, amados, necesitamos entender que las palabras, algunas van a quedar en tu mente, otras simplemente serán olvidadas. Pero la demostración es poderosa. Pero la demostración de amor de Jesucristo fue tan poderosa que el día de hoy la muerte de Jesucristo es una de las cosas más analizadas en el mundo, incluso por la ciencia. De manera que uno de los hechos más impactantes que ha sucedido en la humanidad fue ese. Lucas
12:31, que está uno de los versículos conocidísimos, ¿no? Porque estamos hablando acerca del reino de Dios. Lucas 12:29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Versículo 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre nos hizo y Él sabe qué necesidades tenemos. Ahora, cuando nosotros describimos qué es lo que nosotros estamos buscando en la vida, ¿qué podríamos decir? La mayoría de la gente que está buscando, exactamente, sí, plata. Entonces, fíjense algo, dice, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Busca primero el reino de Dios y las otras cosas, las cosas de las cuales usted tiene necesidad, dice que se le van a añadir, ¿verdad? Entonces, no está diciendo que la necesidad de usted no es importante, no está diciendo que la necesidad de usted hay que menospreciarla o hay que echarla a un lado, no está diciendo eso. Porque en algún momento nos enseñaron erróneamente diciéndonos que nuestra necesidad no importaba, que nuestra salud no importaba. No, su salud sí importa, cuídese. Su necesidad sí importa, obviamente. Nadie puede menospreciar el esfuerzo que hace un padre o una madre por alimentar a sus hijos, por alimentar a su familia. De ninguna manera. No se trata de menospreciar el esfuerzo o el trabajo que hacen las personas para poder llevar el pan a casa, para poder darle a su familia lo necesario para que tengan salud, para que tengan lo necesario para que puedan vivir. Ahora, lo que dice con respecto a esto es que el Padre sabe que usted tiene estas necesidades. Eso sí lo dice la palabra. La palabra no busca menospreciar la necesidad ni el deseo de las personas. Lo que sí dice es que no se preocupen, no se inquieten, no se pongan ansiosos. Deja la ansiedad por lo que necesitas, porque el Padre sabe que lo necesitas. Que si yo he estado ansioso alguna vez, más de lo que usted cree, pero todo pasa por dentro, ¿no? Uno por fuera está así bien derechito, tranquilo, pero a veces por dentro, ¿no? Le pasa, pues, está ansioso. Entonces, no se trata de menospreciar lo que usted necesita hacer. Se trata de que su confianza esté puesta en Dios.